No te des a las congojas, aunque las cosas anden mal. Tú no aflojes el tamal, aunque te jalen las hojas. Se dice, se rumora, es un verso de Sor Juana Inés de la Cruz. Dice Carlos Monsiváis que para entender a México habría que empezar por conocer sobre albur. Comenzamos. Qué emoción estar nuevamente en este podcast de oralidad latina. Y hoy tenemos un tema que la verdad, voy a ser sincero, no domino al 100, pero me encanta siempre hablar al respecto, porque tiene que ver mucho con cómo hemos deconstruido, reconstruido, retomado y reutilizado el español en Latinoamérica, y un ejemplo muy interesante pues es este del albur. Vamos a tratar de hablar un poco de los referentes, un poco de su historia, como lo hacemos en cada capítulo, y también por ejemplo de algo que encontré en su momento con doña Lourdes Ruiz, la reina del albur, que ella hablaba sobre el albur como una herramienta para el proceso de empoderamiento femenino. Está interesante eso. Pero bueno, vámonos poco a poco, vámonos por partes, vámonos por pasos. El primero, definición. La primera definición que tenemos es juego equívoco de palabras. Atentamente, nuestro siempre querido y amado pequeño Larus. Juego equívoco de palabras. Equívoco se refiere a de múltiples interpretaciones, ¿no? Y por otro lado, podemos tener una definición un poco más exacta como el albur en definición general es un juego verbal con una temática sexual que requiere de agilidad mental y en ello un conocimiento amplio del vocabulario. Si bien tiene esta temática sexual, no por ello significa que vas a usar solo los sinónimos de coger y follar, coger y follar. En realidad, eso es lo peor y esa es la muestra de que no has entendido ni has aprendido sobre albur. Y por otro lado, siempre se le ha estigmatizado y siempre se le ha relacionado al albur con el barrio. Y se ha estigmatizado que es grosero, que es vulgar, cuando eso también es totalmente erróneo. De hecho, la historia del albur es muy antigua, muy lejana. Pero bueno, vámonos por partes entonces y iremos descubriendo por qué hay errores de este tipo sobre estigmatizar algo como el albur. Empecemos primero por su historia. Si bien no hay una fecha exacta a partir de la cual se sabe que ya, se empieza a practicar el albur, lo que sí se sabe es que su origen se remonta hasta las épocas de los mexicas. En aquellas épocas no era un juego de palabras con esta temática sexual, sino más bien era una herramienta el hablar en doble sentido para disfrazar lo que estabas hablando con alguien y evitar que una tercera persona se enterara o interfiriera en esa conversación, ¿no? Entonces, en las épocas de los mexicas ya se usaba para pues disfrazar conversaciones y evitar que una tercera persona sea quien participe o se entere. De hecho, también se data que los españoles notaron que en los mexicas había este juego de palabras, aunque obviamente pues ellos no entendían al 100 de qué hablaban y a qué se referían, ¿no? Ahora bien, también un poquito ya en épocas más recientes se tiene noción que en Pachuca Hidalgo, entre los mineros de la zona, también era muy común el uso del albur, el juego de palabras. Y de hecho, investigando y viendo videos y un poco más del tema, pude ver que en efecto en Pachuca de hecho hay algunos festivales anuales de albur y participan personas de diferente oficio, edad e incluso señoras ya de edad un poco avanzada participan en estos torneos de albur que tienen dinámicas interesantes, ¿no? Para mostrar esa versatilidad con la palabra. Pero pues ahí tenemos el hecho de que eh, tiene sin duda una historia algo lejana el albur. De hecho, ahorita me estaba acordando que
En Otro Rollo, este programa icónico de la televisión mexicana, alguna vez hicieron un torneo de albur y dos o tres de los participantes de ese torneo de albur eran de Pachuca Hidalgo. Incluso dos eran hermanos. Entonces, en Pachuca, como podemos ver, hay también una cercanía y tradición con el albur. Siempre la agüita ahí. Pero bueno, pero ¿cómo es que el albur empieza a darse como este referente del habla mexicano, sobre todo? Porque si bien en todos los países existen estas posibilidades de juegos de palabras y el doble sentido, esta capacidad de hacerlo con este temática y eje como lo maneja el albur, pues es país hasta donde, este país, México, hasta donde se entiende, tiene ese nivel de juego, ¿no? Pero ¿cómo es que se populariza o cómo es que llega a tener ese alcance, ¿no? Si hablamos de que es algo que lleva tantos años y no porque lleva tantos años mucha gente lo llega a conocer o a entender, y como vemos también hay un estigma, ¿no? de lo que es el albur. Bueno, primeramente dentro de lo que llegué a encontrar y a leer, aquí está en mis notitas, les presumo mi libro, el librito que va a ser de notas para cada capítulo de Oralidad Latina. Aquí voy a recopilar información para cada capítulo. Pero bueno, aquí como lo apunto, sin duda uno de los primeros documentos en los que podemos ver que se empieza a hablar del albur como un punto de referente del habla mexicano es el libro Picardía Mexicana de Armando Jiménez, que se publicó en 1958. El libro recorre el uso del lenguaje en las calles de Ciudad de México y pues entre ellos se encontró con el albur, ¿no? Entonces eso ayudó a que se diera a conocer un poco más lo que era o lo que es el albur, mejor dicho. Ahora, por aquellas épocas de los 50 también surge uno de los cantantes populares más conocidos y más importantes de México, que es Chava Flores. Chava Flores durante su adolescencia y su infancia se dedicó a muchos labores que le exigían a moverse por la Ciudad de México. Entonces, pues en ese ir y venir y el estar en contacto con las personas de diferentes oficios, pues se dio cuenta que el albur también era parte de, ¿no? De hecho, algunas de las canciones populares de Chava Flores, por si lo quieren buscar o por si tienen un vago recuerdo, son por ejemplo 2 horas de balazo, La Tertulia, Sábado Distrito Federal, que algunos recordarán que es Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal. Y lo que hablamos sobre el albur, él hizo esta canción que se llama La tienda de mi pueblo, que salió en 1952. En esta canción, si usted la busca en YouTube, al principio él le explica un poco de ello, que algo que caracteriza al español, y sobre todo el español que hemos hecho en Latinoamérica, es esta capacidad de tomar el idioma y reconstruirlo en diferentes maneras, y una de ellas es el albur. Y entonces él empieza con esta canción a hablar sobre la tienda de su pueblo y hacer juegos de palabras con el albur, ¿vale? Entonces ahí tenemos dos primeras referencias: el libro Picardía Mexicana de Armando Jiménez y Chava Flores, que Chava Flores es a la fecha uno de los iconos más importantes de la música popular mexicana, ¿no? Pero bueno, más adelante, también si nos vamos a otros medios como el cine, que es, creo, sin duda aquí donde se llega a dar a reflexión personal el proceso de estigmatizar. ¿Por qué? Porque en los 70s el cine mexicano decae muchísimo. Rápidamente, en esta historia sobre cine mexicano, México tuvo una época de oro, que así se le conoce, la época de oro de cine mexicano, que se dio de 1930 a 1950, más o menos, entre los 30 y 50, ¿no? Por diferentes factores. Pero con el tiempo, pues en esas épocas es donde sale Pedro Infante, Cantinflas, Dolores del Río, María Félix, Pedro Armendáriz, Emilio Lino Fernández,
Jorge Negrete, Sara García, en fin, ¿no? O sea, todo ese cine que se exportó al mundo y se conoce como la época de oro. Bueno, con los años ellos envejecen, algunos mueren, se deja de, de invertir de la misma manera en el cine y el cine mexicano se invertía poco, se invertía mal, o sea, las películas se hacían con pésima calidad y se hacían como va, o sea, sí, uno, dos, otra y otra y otra y date. Y en aquellas épocas se da el cine de ficheras, que tiene películas muy importantes, eventualmente el cine de luchadores también, y más adelantito en aquellas épocas, pues buscando crear otro tipo de cine y el chiste, como es en ese intento de industria, porque ya no era una industria como tal, o ya no tan fuerte como antes, surge lo que es la época de cine erótico mexicano. Es un cine en el que se busca crear una especie de comedia en la cual pues se aprovecha, uno, las temáticas y las historias giran en torno a la vida urbana y sobre todo a la vida de barrio, ¿no? Desde la verdulería, la pulquería, el barrio en las calles, ser policía, ser vendedor, ambulante, en fin, ¿no? Pero también lo cierto es que, como decíamos, el albur trae dentro de sí la alegría, la picardía, ¿no? La habilidad. Y se aprovecharon, o se aprovechó la posibilidad que tiene el albur para estas películas. Y ciertamente estas películas estigmatizaron al barrio y estigmatizaron el albur como algo corriente, como algo grosero, como algo vulgar. Además de que esas películas pues son machistas, tal cual, ¿no? O sea, de hombres piropeando a mujeres, insinuando muchas cosas, aprovechando el albur, pero ahí volvemos al mismo, el albur no tiene la culpa, ¿no? Ahora, ¿por qué lo podríamos decir de esta manera? Es como, en esta época del cine, el punto era crear, y crear por crear, ¿no? No cuidaba ni el guión, ni la actuación, ni las tomas, nada. O sea, era, tú hazlo. Y el punto era que vendieran. Y entonces se aprovechó lo que decimos, el albur como esa posibilidad para hacer reír, divertir, porque tiene picardía. Pero lo cierto es que el albur va más allá de ser grosero, de ser vulgar, o de decirle algo al otro y que no entienda. De hecho, la idea del albur es que sea una conversación con otro. De nada sirve que uno solito se esté albureando, ¿no? Y es una invitación a un juego de dos, ¿no? Entonces, si el otro no participa, ¿qué caso tiene? Y ahora, ¿por qué también hablamos de que se estigmatiza el albur? Y el albur no es tanto el culpable, sino que la culpa la tiene el cómo se toma el albur. Tomemos otro ejemplo rápido, el fútbol. El fútbol es un deporte muy bonito, es un deporte que tiene muchas aristas, la política, la económica, la cultural, social, en fin. Pero lo cierto es que también el deporte, lo que se hizo del deporte, pues tiene muchas cosas poco gratas, como el que se les da prioridad sobre otros deportes, se les paga inmensidades absurdas de dinero, existen mafias, las condiciones físicas, laborales, en fin, ¿no? Pero eso no es culpa del deporte en sí. El deporte no nació siendo así. El deporte eh, buscaba también un cierto grado de comunidad, un grado de simbolismo y representación y de identidad, y también tiene un grado de pertenencia, ¿no? Pero ahí el problema es más bien lo que se ha hecho del fútbol y el por qué en muchas ocasiones, pues sí para muchas personas se tiene un odio o repudio hacia el deporte, pero la culpa no es del deporte en sí, es de lo que hemos hecho del deporte. Bueno, con el albur pasa lo mismo. La idea de estas películas pues era generar comedia, era hacer algo por hacer y que divirtiera y que hiciera que la gente fuera. Y el albur, teniendo esta posibilidad de disfrutar, de picardía, pues se aprovechó. Pero lo cierto es que eran películas con machismo y mucho estigma respecto a lo que es el albur, lo que es el barrio. Y el cine también en general genera los estereotipos de lo que es el mexicano y de lo que somos como individuos de cada sociedad, ¿no?
Y en México pasó con el albur como pasó también con la identidad del mexicano, ¿no? Que hoy en día muchos lo asocian con, sí, tequila, sombrero, mariachi, maguey, ¿no? O como los gringos a veces nos ven, que es de sombreros, nopales, tu zarape, ¿no? Y tu burro, ¿no? Y es como, no. Entonces, tristemente es quizás aquí donde será el punto de inflexión para que el albur tenga ese estigma, ¿no? Pero bueno, ahí queda modo de reflexión. También podría yo equivocarme. Si usted tiene otro punto de vista, agradecería me lo pudiera compartir y pueda yo también reflexionar un poco más al respecto. Pero bueno, ahora creo que me tapo un poco la gorra, una disculpa. Ahora vamos a hablar un poquito más de otros referentes. Ya hablamos de el libro Picardía Mexicana, ya hablamos de Chava Flores, ya hablamos de, bueno, que el cine entre los 80s y 90s era este cine, como es la verdulería, la pulquería, un hombre en, ¿cómo se llama? Un hombre en un salón de belleza o algo así se llama. En fin, pero es un cine donde se aprovecha el albur en ciertas películas. Vamos con otros referentes, como lo son Chaff y Kelly. Chaff y Kelly son igual dos personas que se dedican a puesta en escena aprovechando el albur. Y de hecho ellos, por ejemplo, creo, con posibilidad de equivocarme, que son los que más impulsaron el contenido de albur. ¿Por qué? Porque ellos crearon muchísimos discos y transmisiones en la radio usando el albur. Y variados, o sea, muy muy variados, desde plomería, desde bomberos, desde el mercado, desde carpintero, plomero, maestro, doctor, no sé, en fin, una infinidad de oficios y de escenarios, y mostraron cómo ahí puede jugar y puede resultar el albur, ¿no? Ellos lo hicieron un poquito igual por aquellas épocas entre los 80s, 90s, principios de los 2000, ¿no? Si buscan en YouTube sus videos, van a encontrar muchísimos, casi todos sus discos por ahí andan en YouTube, porque mucha gente que es fan de su trabajo se ha tomado el tiempo de subirlos a las redes. Entonces ahí podrá usted conocer un poco de Chaff y Kelly, dos grandes comediantes y muy apasionados de la puesta en escena del mundo de la carpa, y eso los motivó eventualmente a hacer albur. Platicaban ellos en una entrevista que cuando ellos se conocen y también empiezan a trabajar contenido, pues lo que más conocían era sobre albur, porque ambos también crecieron en entornos donde el albur era muy común. Entonces ahí pueden buscarlos a Chaff y Kelly. Y ya en épocas más recientes, de los 90s hacia acá hasta los últimos años, tenemos a Doña Lourdes Ruiz, a.k.a. la reina del albur, también conocida como la verdolaga enmascarada, y también una de las 4 cabronas de Tepito. Tepito, para igual las personas que no tengan mucha noción respecto a México, es uno de los barrios populares y más conocidos de nuestro país. Está en la capital, en Ciudad de México, y bueno, también este barrio tiene mucho estigma. Se le ha generado con la historia, tristemente, pero es uno de los barrios más antiguos de nuestro país, y de aquí es Doña Lourdes, que pues en paz descanse, murió en estos recientes años, pero ella fue en los 90s, ganó su primer campeonato de albur, y con el tiempo ella sacó un libro y se dedicó a dar clases de albur. Ella comenta que su abuelo, su abuela, en su familia, en su entorno, también el albur desde muy niña lo notó. Entonces quiso aprender, con el tiempo pues le costó un poco, y eventualmente pues participó en torneos hasta volverse la reina del albur. Ella tiene un libro, publicó un libro que se llama, le voy a poner aquí una foto, Cada que te veo palpito. Es un libro guía unisex para que uno aprenda sobre la historia del albur y herramientas sobre cómo se hace el albur, algunos albures clásicos como los de telas, queso, aves,
En fin, ¿no? Yo hablaba hace rato sobre esta cuestión de el albur como una herramienta de empoderamiento femenino. Bueno, esto lo dijo doña Lourdes. A grandes rasgos, doña Lourdes explicaba que el albur puede ser una herramienta para otra herramienta muy útil para el proceso de empoderamiento femenino. Y hay que mirar ahí el concepto. Para empezar, el albur es un entorno que gira respecto al sexo y es un tema tabú que siempre se ha puesto como tabú en relación con las mujeres. Entonces ahí hay un punto muy importante. Y por otro, durante mucho tiempo se dijo que solo los hombres podían hacer albur. Y ella es la reina del albur. Entonces ahí queda claro que pues no es así. Hay mucho error en ello. Entonces, y también como comentábamos antes, el albur no es groserías. El albur es agilidad, es capacidad, es entender el vocabulario y jugar con él en ida y vuelta. Lo que algunos conocen también como la hierba y contrahierba. Y entonces ella decía, hay que practicar albur. De hecho, incluso ella también proponía que se dieran talleres de albur en las escuelas para los niños, eh, porque el albur requiere una gran agilidad y requiere ser fino, ser hábil, ser inteligente. De hecho, ella participó en muchas series, dio talleres en Tepito y en otros lugares sobre albur. Y gracias, vecino, porque haces arrancones con tu coche. En fin, eh, ella dio muchas clases durante mucho tiempo de albur. Y un ejercicio que ella siempre dejaba, yo no tuve la dicha de conocerla, pero sí de estar viendo varios de sus videos. Ella comentaba que en sus clases, en el proyecto final o uno de los proyectos, ella lo que hacía era, les pedía, dependiendo del oficio de la persona, porque iban de todos, doctores, ingenieros, deportistas, escritores, cocineros, cocineras, en fin, gente de diferentes oficios y edades. Ella lo que les decía que como proyecto tenían que hacer era, usando su oficio, el oficio de cada persona, escribir un albur o escribir albures, un relato en el que usen albures, ¿no? Entonces, básicamente, si usted es futbolista, pues puede hablar de un día siendo futbolista, ¿no? Yendo a tu entrenamiento, el partido y demás. Pero en ese proceso de redactar, tienes que encontrar esa posibilidad de juegos de palabras con tu oficio, como futbolista, por ejemplo, ¿no? O si eres cocinero, cocinera, maestro, maestra, doctor, doctora, en fin. Entonces es un ejercicio muy valioso porque te hace ver que, como decíamos, el albur es saber usar el vocabulario, todo el vocabulario. No es como que el albur, pues solo se puede usar en fruta, solo se puede usar en comida, solo se puede usar en plomería. No, puede ser una conversación entre un maestro y su alumno, o un paciente y su doctora, o un joven que le está dando indicaciones al taxista y en ese proceso pues están albureando, ¿no? En fin, esa es la muestra más clara de que el albur es un oficio y un ejercicio mental con variedad. Y bueno, pues ella falleció en estos últimos años y se convirtió sin duda en el referente contemporáneo más importante. En paz descanse doña Lourdes Ruiz, la reina del albur. Y bueno, hasta aquí llegamos respecto a lo que es el albur. Yo, como le comento, no soy un experto, pero le recomiendo mucho ese libro, Picardía Mexicana, que escuchen la canción de Chava Flores, La tienda de mi pueblo, los discos de Chav y Kelly, el libro de doña Lourdes Ruiz, Cada que te veo palpito, y y hay muchos más ahí recursos probablemente. Como doña Lourdes Ruiz y Chav y Kelly, Chava Flores y el libro Picardía Mexicana explican, hay que entender que el albur es la invitación a un juego. Y el albur es para divertirse, es para reír, es para disfrutar, es para gozar. No es para insultar. Y no le tenga miedo, inténtalo, practíquelo. Yo, como le digo, personalmente no soy tan hábil en ese sentido. He tratado de aprender un poco, pero bueno,
Si usted se sabe algún albur, cuéntelo, póngalo aquí en los comentarios. Si tiene un albur favorito, si conoce algún otro referente del albur, póngalo aquí en los comentarios para que también lo anexemos. Voy a dejar al final de este video un capítulo, mejor dicho, un pequeño episodio de voy a ver si puedo poner de los 3 para que no se alargue tanto el video, o si no de Chava Flores o de Chafi Kelly o de Doña Lourdes Ruiz, para que de viva voz podamos escuchar lo que es pues el albur. Les agradezco nuevamente el que me hayan escuchado, que se hayan tomado el tiempo de ver este video. Muchas gracias. Si le gustó, pues le agradezco pueda suscribirse o compartirlo, dejar un comentario si tiene usted algún punto de vista respecto al albur. Como le digo, el ejercicio de este podcast es reflexionar sobre la oralidad de Latinoamérica. Si usted igual, pero de igual forma, yo digo que de Latinoamérica porque como latinoamericano, como mexicano, creo que me corresponde. Pero también si usted es de otra latitud del mundo y que también en su país hay oralidad y quiere reflexionar un poco, adelante. Lo invitamos a esta reflexión sobre la oralidad y compártame su sentir, su pensar respecto a este tema y los temas que vayamos abordando. Nuevamente muchas gracias por su tiempo. El próximo capítulo hablaremos de el canto cardenche, una tradición oral del norte de México que hace un tiempo tristemente estuvo cerca de desaparecer, y vamos a hablar un poco sobre su proceso histórico. Les agradezco mucho que hayan visto este capítulo. Sé que digo gracias muchas veces, pero no me canso siempre de dar gracias por el tiempo que la gente otorga a lo que uno elabora y crea. En verdad, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Que tengo, pues yo cultivo, hago combinaciones, injertos. Bueno, fíjese, ahorita hice algunas modificaciones, por ejemplo, de verduras, con frutas, con flores, para que ya de vez salgan las cosas más consistentes y con nuevos sabores y aromas. A ver, ¿cómo qué? Mire, por ejemplo, pues hice una junta así que se llama, pues yo todavía no le he bautizado, no le he puesto nombre, pero fue unos camotes con sabor, con aroma a clavel. Qué bien, qué bien. Unos nabos con sabor a limas. Unos chicos zapotes con sabor a pasas. ¿Qué derecho me está albureando? Está usted hablando con un científico. Bueno, continúe, profesor. Y fíjese que lo que me salió de maravilla fue una combinación que hice de verdolagas y sabe a azucena.